Bueno chicos, el día de hoy nos toca hablar un poco del examen físico del tórax. En primer lugar, tenemos que recordar ciertas referencias anatómicas que nos sirven para ubicarnos dentro del tórax, las cuales son líneas y todas son paralelas a una recta que pasa por la columna vertebral. Por atrás tenemos la línea vertebral que pasa por las apófisis espinosas, las líneas escapulares, tanto derecha como izquierda, que pasa por la punta de las escápulas. Por los lados encontramos la línea axilar anterior, que pasa por delante de la axila, la línea axilar media, que pasa por la mitad de la axila, y la línea axilar posterior, que pasa por detrás de la axila. Por delante encontramos la línea medio esternal, que pasa por la mitad del esternón, la línea medio clavicular, tanto derecha como izquierda, que pasa por la mitad de las clavículas. Ahora, para refrescar un poco las referencias anatómicas, recordemos que la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, C7, es habitualmente la más prominente. Se nota especialmente al flactar el cuello, que puede servir como referencia anatómica. Por otro lado, la punta de las escápulas, en una persona de pie con los brazos extendidos a ambos lados del tronco, llega como al séptimo u octavo espacio intercostal. Otra referencia anatómica que conviene tener presente es el ángulo de Lewis, o ángulo esternal, que se encuentra a la altura de la segunda costilla. En lo que concierne específicamente a la anatomía del pulmón, recordemos que los pulmones están cubiertos por la pleura. La pleura visceral cubre el pulmón y la parietal cubre la pared torácica, el diafragma y el pericardio. Entre ambas hojas queda un espacio virtual o cavidad pleural que contiene una fina capa de líquido seroso que las lubrica. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Una fisura oblicua divide el lóbulo inferior de los otros. Por otro lado, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos debido a una fisura horizontal que separa el lóbulo superior del medio. Continuando con lo que es la inspección del tórax del paciente, es importante fijarse en la forma como el paciente respira. Si se aprecia respirando tranquilo o se nota afligido, como si le faltara el aire, lo cual denominamos disnea. La frecuencia respiratoria, por ejemplo, en pacientes febriles se puede presentar taquipnea. La expansión torácica, es decir, si es una respiración de amplitud normal, aumentada o superficial. La ritmicidad. Lo normal es que sea regular, pero podría ocurrir que un paciente presente variaciones, como se ven en la respiración de Cheyne-Stokes. La relación entre la inspiración y la expiración. Por ejemplo, pacientes con obstrucción bronquial presentan una expiración prolongada. Si se presenta cianosis en los labios, la lengua, las mucosas, los lechos unguiales, etc. Tiraje. Esto se presenta en pacientes con una obstrucción de la vía aérea alta. Se observa una retracción a nivel de los espacios supraesternales, intercostales y regiones subcostales. Aleteo nasal. Es una apertura mayor de las alas de la nariz con cada inspiración. Es un signo de insuficiencia respiratoria que se observa con más frecuencia en niños pequeños. Es importante además evaluar el estado de la piel, si está seca, heridas, lesiones, presencia de herpes zóster, entre otros. Lo primero que debemos hacer al momento de enfrentarnos al examen de tórax es específicamente qué forma tiene este tórax. Recordemos que normalmente el diámetro anteroposterior es menor que el transversal y la columna vertebral presenta la curvatura normal, sin desviaciones a los lados. Algunas alteraciones que se pueden encontrar son tórax en tonel, el cual se caracteriza porque el diámetro anteroposterior ha aumentado, haciéndose prácticamente igual que el transversal. Esto se observa en pacientes enfisematosos. La cifosis, la cual corresponde a una acentuación de la curvatura normal de la columna, de modo que el paciente queda encorvado. La escoliosis es la desviación de la columna vertebral hacia los lados, y la cifoscoliosis es la combinación de las dos anteriores. Tenemos también el pectus carinatum, cuando el esternón presenta una prominencia como quilla de barco, o a la inversa el pectus excavatum, cuando el esternón se presenta hundido. Nuestro segundo paso en el examen físico de tórax es la percusión. Existen dos formas de realizar la percusión. El método indirecto, el cual es el más usado, usando el dedo medio de una mano como plexímetro y el dedo índice o medio de la otra mano como percutor. Y el método directo, o sea, percutiendo con los dedos directamente sobre el tórax, ocasionalmente se usa, por ejemplo, en pacientes con tórax hiperinsuflados. Se recomienda percutir desde las zonas de mayor sonoridad hacia aquellas con sonido mate, ergo en sentido céfalo-caudal, comparando inmediatamente con el pulmón contralateral. El desplazamiento del diafragma se evalúa percutiendo las bases pulmonares mientras el paciente respira normal y luego repitiendo la maniobra después de haberle solicitado que inspire profundo. Lo habitual es un desplazamiento de 4 a 6 centímetros.
Si al percutir la base pulmonar de un lado se encuentra una matidez, estando el paciente sentado o de pie, puede ocurrir el siguiente escenario. Si se trata de un derrame pleural, la matidez tiende a ascender hacia el costado, formando lo que se ha llamado la curva de Damoiseau. Además, muchas veces tiene un carácter más duro de lo que se ha llamado matidez hídrica. Una maniobra que puede ayudar a ratificar que se trata de un derrame pleural es poner al paciente sobre un costado y volver a percutir. Se debería desplazar el líquido hacia el mediastino. Y, debido a esto, áreas que antes se percutían mate, ahora se percuten sonoras. Si se trata de una condensación pulmonar del lóbulo inferior, por ejemplo en una neumonía o atelectasia extensa, se encuentra una matidez que no describe la curva de Damoiseau. Si se trata de un ascenso del diafragma, también se encuentra una matidez, pero no va a ser posible constatar el desplazamiento del diafragma con la respiración. Si se escucha hipersonoro, implica que hay una mayor cantidad de aire en la cavidad torácica, pudiendo tratarse de un neumotórax mayormente, aunque también se describe en pulmones hiperinsuflados, lo cual es difícil de constatar. El tercer paso en nuestro examen de tórax es la palpación. Se tiene que palpar el tórax para constatar diferentes aspectos, como textura, temperatura, turgor y elasticidad de la piel, como también presencia de masas, burbujas subcutáneas, también llamado enfisema subcutáneo, que representa aire en el tejido subcutáneo en sospecha de trauma. Expansión torácica. Se debe poner las manos en la posición que indica la imagen y pedir al paciente que inhale y exhale. La expansión debe ser simétrica y sincrónica. Vibraciones vocales. Se coloca las palmas y yemas de las manos en la superficie torácica y se le pide al paciente que hable, normalmente que diga el número 33. 33, 33. Las vibraciones se perciben como pequeño cosquilleo. Deben ser simétricas en ambos hemitórax evaluados. La facilidad con que se palpan estas vibraciones vocales va a depender de varios aspectos. El tono de la voz, la fuerza con que la persona habla, la zona que se palpa. Por ejemplo, cerca de la tráquea se siente más nítido. El grosor de la pared torácica, que depende fundamentalmente de la grasa subcutánea. La integridad del tejido pulmonar. Por ejemplo, en los enfisemas el parénquima pulmonar está disminuido, existe más aire atrapado y las vibraciones vocales se sienten más débiles. Elementos que se interponen entre los grandes bronquios y la pared del tórax. Por ejemplo, en condensaciones como las neumonías, se transmiten mejor las vibraciones vocales. En cambio, cuando existe líquido, como ocurre en los derrames pleurales, o cuando se interpone aire, como ocurre en los neumotórax, las vibraciones vocales se palpan menos o simplemente no se palpan. Nuestro cuarto y último paso del examen físico de tórax es la auscultación. La auscultación consiste en escuchar los ruidos que se generan en los pulmones bajo las siguientes condiciones: con la respiración y al emitir palabras. Los ruidos pulmonares se originan debido al paso de aire por las vías aéreas en la medida que se generan flujos turbulentos, como ocurre en la laringe y en la bifurcación de los bronquios grandes y medianos. A medida que los bronquios se dividen, el área de sección va aumentando y como consecuencia la velocidad del flujo disminuye. Cerca de los alvéolos el flujo es laminar y se denomina como murmullo pulmonar o murmullo vesicular. Habitualmente se ausculta con la membrana del estetoscopio y se le solicita al paciente que inhale y exhale profundo por la boca. Esto permite escuchar los ruidos de forma más nítida. Al auscultar los pulmones se deben cubrir todos los sectores, sin olvidar de auscultar debajo de las axilas. Tal como debe ocurrir con la palpación y la percusión, con la auscultación también se deben comparar los hallazgos de un lado con los del otro lado. Otro aspecto que podemos escuchar durante la auscultación es la transmisión de la voz, cuando el paciente emite palabras. Lo normal es que al aplicar la membrana del estetoscopio en el cuello sobre la tráquea se distinga nítidamente lo que el paciente dice. Esta nitidez se va perdiendo a medida que la auscultación se efectúa más alejado de la tráquea y los grandes bronquios, debido al efecto filtro que ejercen los pulmones. Cuando se ausculta en la pared costal en las zonas más periféricas, se logra distinguir en forma más tenue lo que el paciente pronuncia.